Adicionalmente a lo que ya hemos comentado, yo quiero hablar por las Fuerzas Armadas. Miren, con esta modificación constitucional que estamos haciendo, estamos afectando la mística fundacional de las Fuerzas Armadas. Y si ustedes me dicen, ¿cuál mística fundacional? ¿La de cuáles Fuerzas Armadas? ¿La de la Constitución del 21, la del 57, la del 17? Yo les diría, de todas, porque en las tres constituciones que ha tenido este país, en todas, las Fuerzas Armadas tienen la mística fundacional de protegernos de las invasiones. Tienen la mística fundacional de ser educados bajo el principio de la letalidad para salvaguardar al país. La instrucción militar es la instrucción para matar. Estamos yendo en contra de la mística fundacional de las Fuerzas Armadas. Nunca nadie en la historia de este país se había atrevido a modificar la Constitución para darle a las Fuerzas Armadas una tarea de seguridad pública. El que se atrevía más a fortalecer a las Fuerzas Armadas era Santana, y no lo hacía en la Constitución, lo hacía a partir de reglamentos. Mientras los gobernadores federalistas decimonónicos luchaban por fortalecer a las guardias nacionales estatales, y Zacatecas, vaya que llegó a tener la Guardia Nacional más importante en el siglo XIX, comandada y fundada por Francisco García Salinas, por cierto. A la par, en contra de eso, Santana decía no. El Ejército Militar Central, los conservadores, él principalmente decía hay que fortalecer al Ejército Militar Central y desvanecer lo local. Ese era el pensamiento de los conservadores. Yo por eso creo que el presidente no está tan a fondo de esta reforma a favor, porque finalmente va en contra de lo que él ha defendido toda su vida y toda su historia. Por eso yo pido que se respete la mística fundacional de las Fuerzas Armadas y que se les deje para la tarea para la que fueron concebidas en las tres constituciones que ha tenido este país, que se les deje exclusivamente como cuerpos miliciales, que se conserve a la Guardia Nacional como un cuerpo nacional de carácter civil, que se quede sin fuero militar, que se quede adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Ustedes han dicho que confían mucho en García Harfuch como próximo secretario de Seguridad. ¿Por qué no dejarle la confianza de que coordine las tareas de la Guardia Nacional? Entremos en un periodo de espera, démosle la oportunidad a la presidenta y a su futuro gabinete de que fortalezca a la Guardia Nacional como un cuerpo nacional policial de carácter civil. Dejemos la posibilidad de que se cumpla con los objetivos acordados de fortalecer a las policías municipales y estatales. Avancemos en la ruta que ya estaba previamente pactada y acordada en el decreto que hicimos en 2019, que es el decreto fundacional de la Guardia Nacional. Yo creo que el rumbo todavía es posible de salvar. Es muy peligroso lo que están haciendo. Me parece terrible darle facultades de investigación a los militares, nunca la habían tenido, y me parece terrible también ir en contra de todos los criterios internacionales que nos han dicho que debemos legislar en sentido opuesto al que estamos haciendo. Ojalá que lo reflexionaran, ojalá que lo valoraran y ojalá que dejáramos esta minuta en suspenso. Es cuanto, Presidenta. Gracias.